Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se me ha encargado dictar el curso de Fisiología Cardíaca. Yo soy el doctor Manolo Briceño, soy cirujano de tórax y cardiovascular del Hospital Rebagliati. La fisiología de cardio es una de las fisiologías más bonitas que hay. La hacen bien complicada en la universidad. En realidad no es muy complicada. No es como cursos grandes y densos como gastroenterología, neurología, ¿no? Hasta la misma hematología. Como han visto ustedes, es denso. El curso de cardiología es un curso bastante dirigido, un curso práctico y un curso de lo que ustedes van a ver tanto en el área clínica, en la fisiopatología propiamente dicha de cada enfermedad. Van a entender la parte terapéutica, basado en estos principios muy sencillos que les voy a enseñar, que en realidad basta con que los repasen y los tengan muy presentes, y les va a servir muchísimo cuando van a dar el examen de los exámenes médicos, tanto de exámenes de internado como de salud, el examen del ENAN, el examen de residentado médico, hasta incluso exámenes de su especialidad. Por lo tanto, les va a servir muchísimo. Entonces, lo que buscamos es ser muy aplicativos y entender muy bien el concepto de lo que es utilizar el principio para poder entender el mecanismo. Muy bien. Vamos a comenzar con el primer subtema, que es anatomía funcional del corazón. No les voy a hablar de la anatomía cardíaca, no les voy a hablar del tamaño, no les voy a hablar del peso, no les voy a hablar de las paredes. No, eso va a salir solo. Les voy a hablar de cómo trabajan todas estas estructuras y por qué es importante conocerlas. El corazón es un órgano que está en el mediastino medio, y el trabajo de bomba que va a derivar en él es precisamente en que en el corazón nosotros vamos a trabajar con 4 cavidades. Es muy importante saber que la cavidad de más baja presión, digamos, de todas las 4 cavidades, te van a preguntar cuál tiene más baja presión, menor cantidad de volumen. La cavidad derecha tiene la menor presión. Esto es interesante porque es un dato que va a permitir recordar de que al tener menor presión de todas las cavidades, la sangre va a dirigirse desde un lugar de mayor presión, como por ejemplo la vena cava, ¿no? Un lugar de mayor presión porque tiene volumen que viene de sangre, y esta sangre está impelida por las venas, que están generalmente las venas gemelares y las venas sóleas que están en la pantorrilla. Ahí está, como se dice, la reserva venosa. Los músculos de la pantorrilla impelen una presión a estas venas, y las válvulas evitan el retorno de la sangre, de tal manera que de manera unidireccional la sangre va de abajo hacia arriba. Esto hace de que haya un aumento de la presión dentro del vaso, de la vena en este caso. El concepto de vena nace de que un vaso normal puede aumentar casi, nosotros decimos casi el 50% de su tamaño, porque va a aumentar su capacidad, y nosotros le decimos eso la capacitancia de reserva de sangre. Esto hace las venas, y por eso es que las venas son el principal reservorio de sangre. La cantidad de sangre que va a ir aumentando en la región venosa va a hacer de que la presión hidrostática aumente. Nosotros sabemos que un vaso es regido por 2 presiones. La presión hidrostática, que es la presión que impele la fuerza del agua interna al vaso, quiere decir que a mayor presión dentro del vaso habrá una salida de presión, salida de fuerzas, que lógicamente las células endoteliales evitan la salida, ya que están ellas ocupando un espacio. Pero si la presión es muy fuerte, puede que se trasude y haya mayor salida de líquido. Esto puede ocasionar edema. Entonces, el edema ocurre por un aumento de la presión hidrostática. Cuando hay mucha sangre
en los lechos venosos, ¿no? Entonces el lecho venoso lo normal es que suba, pero cuando hay mucha presión la sangre se puede quedar en las venas y eso puede hacer de que aumente la presión hidrostática y salga agua y pues eso se llama edema. Otro factor de las presiones intravasculares es la cantidad de proteínas de alto valor energético, en este caso proteínas selectivas le llamamos nosotros. Las proteínas más importantes son las proteínas que derivan de la albúmina. La albúmina es una proteína que se le dice que tiene alta presión oncótica. ¿Qué quiere decir la presión oncótica? Que la proteína va a jalar agua. Quiere decir que cerca de la proteína va a haber agua. ¿Qué pasa cuando no hay la albúmina? De todas las proteínas, la albúmina es la que más jala agua. Si no hubiera albúmina, tan solamente el agua sale también del vaso sanguíneo y se va hacia el espacio intersticial. Esto ¿qué va a originar? Va a originar edema. Entonces tenemos tres mecanismos fisiológicos del edema. El primer mecanismo es cuando aumenta la presión hidrostática. El segundo mecanismo es cuando disminuye la presión oncótica. Y el tercer mecanismo, ¿cuál es, doctor? No me has explicado, me has dicho solo dos. Bueno, el tercer mecanismo le decimos edema de causa inflamatoria. Y eso ocurre en los quemados. ¿Por qué? Porque en el edema de causa inflamatoria, ustedes van a observar que el vaso, en este caso el vaso sanguíneo, el espacio entre las células endoteliales se va a separar. De lo que están así los espacios, van a pasar a estar más separados. Eso va a hacer de que la sangre pueda filtrar con facilidad. Y por eso, chicos, en las primeras 24 horas, la causa de muerte más importante del gran quemado es la deshidratación. Entonces, esto no hay que olvidar. Cuando el paciente ve que hay un aumento de sangre en las venas, va a originar edema. Entonces, la sangre va llegando al corazón. Llega al corazón en las cavidades derecha primero. Es importante recordar que al llegar al corazón en las cavidades derechas, estas cavidades de las cuatro, la cavidad derecha auricular, tiene la menor presión de las cuatro cavidades. Esto hace de que al ser negativo, la tendencia de la presión de la vena es a que vaya con mayor facilidad al corazón. Esa presión disminuida permite eso. Luego la presión, la sangre del lecho auricular pasa por la válvula tricúspide, como dice su nombre, tricúspide, 3 válvulas, al lado ventricular derecho. El lado ventricular derecho ejerce un efecto de bomba al contraerse el músculo ventricular derecho. El músculo ventricular derecho, con respecto al músculo ventricular izquierdo, es un poco más delgado, como ustedes pueden observar. El músculo ventricular izquierdo es más grueso que el músculo ventricular derecho. Esto debido a que el músculo ventricular derecho tiene, está sometido a una menor presión que el izquierdo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si a mí me dicen que tengo que vencer esta fuerza? Entonces yo empujo y lo venzo, pero como no hay tanta fuerza, yo puedo seguir. Y puedo seguir porque no me exige. Entonces si no me exige, este brazo no va a desarrollar hipertrofia porque no hay tanta resistencia.
Pero ¿qué pasa si esta mano se cambia por una mano muy gigante? Y yo voy a tener que comprimir, entonces voy a tener que hacer más fuerza para poder vencer esta resistencia. Eso ocurre con la resistencia pulmonar y la resistencia sistémica. La resistencia pulmonar es diferente a la resistencia sistémica. La resistencia pulmonar lo da todo el aparato respiratorio, o sea, toda la circulación pulmonar o circulación menor. En cambio, la resistencia sistémica da la suma de presiones de toda la economía del organismo. Y eso de todos los vasos sanguíneos, el vaso que mayor resistencia hace en la secuencia de bifurcación y trifurcaciones arteriales van a ser los vasos llamados arteriolas. Las arteriolas son los lugares donde va a haber una mayor resistencia. Y esto debido a que tiene mayor cantidad de músculo liso. Como tú sabes, los vasos sanguíneos tienen 3 capas. Una capa endotelial que rige el endotelio, y el endotelio se encarga de toda la regulación hormonal local. Luego tenemos la capa media, y la capa media lo que va a regir es la parte muscular. Mientras más grueso es la capa muscular, más resistencia va a haber. ¿Por qué? Porque esta capa muscular está regida por descargas simpáticas, adrenérgicas. Asimismo, los fármacos de la hipertensión tienden a trabajar sobre los músculos lisos arteriolares. Entonces, si te preguntaran en algún momento cuál es el vaso sanguíneo de la hipertensión arterial, tú dirías es las arteriolas, ¿no? En la parte final está cubierta la tercera capa, y esta tercera capa es una capa de tejido conectivo, más que todo, que le da forma al vaso y lo protege de todo el espacio, que es la zona adventicial, ¿no? La zona adventicial tiene la parte de la zona, digamos, de mayor protección externa, y es la tercera capa que se ve en nuestros vasos, ¿ok? Es importante, muy importante, de verdad, que nosotros trabajemos de una manera muy ordenada a la hora de mirar la bifurcación, trifurcación de todo el sistema arterial y de vasos sanguíneos. Es importante también recordar que durante el proceso de resistencia, tanto pulmonar como resistencia sistémica, vamos a ver nosotros que si la resistencia pulmonar aumenta, o sea, quiere decir que hay un grado de hipertensión pulmonar, el músculo ventricular derecho va a aumentar también. Entonces va a haber eso se llama, chicos, hipertrofia ventricular derecha. Si nosotros vemos que la resistencia sistémica aumenta, quiere decir de que va a haber una mayor dificultad para sacar sangre del corazón. Entonces el músculo ventricular izquierdo va a tener que aumentar de volumen, aumentar de tamaño. Eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo normal. Es importante recordar que los cambios de presiones van a determinar un aumento del volumen del músculo cardíaco, tanto derecho como izquierdo. Y para esto es muy importante que las válvulas se encuentren en buen estado, porque cuando la válvula tanto mitral como la válvula tricuspidia, que es del lado derecho, mitral es del lado izquierdo, mitral tiene 2 valvas, tricuspidia tiene 3. Cuando estas fallan y el músculo está hipertrófico, lo que va a ocurrir es que la sangre va a ascender hacia la cavidad auricular. Cuando estas válvulas no cierran bien, se contraen y puede haber pérdida en la cavidad auricular cuando la válvula no se cierra adecuadamente, ¿no? Ahí vienen las famosas enfermedades que uno estudia, que son las valvulopatías. Entonces, detalles que hay que tener en consideración con estas enfermedades. Entonces, el corazón es una máquina muy bonita
que viene la sangre a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho se va a la pulmonar por la arteria pulmonar y se llama arteria por más que lleve sangre desoxigenada. Luego que llega al pulmón se oxigena y luego viene por 4 venas a desembocar en la aurícula izquierda y se llama venas pulmonares. Estas venas pulmonares que vienen a la aurícula izquierda hacen que luego la sangre pase al ventrículo izquierdo y ya estando en el ventrículo izquierdo pues puedan salir a la economía y hacerse de manera sistémica. Entonces esto es muy importante que ustedes lo tengan en consideración para que ustedes vean la distribución vascular que se va a realizar, ¿no? Entonces eso para nosotros es muy importante. Es un sistema, un circuito cerrado en el cual el juego de presiones va a importar muchísimo para que podamos entender las relaciones de cavidades y de vasos, ¿ok? Eso es muy importante. Es también determinante que si hubiera por ejemplo, una falla de esta bomba, que es la bomba izquierda, llega un momento como todo músculo se puede cansar y se puede cansar por muchas enfermedades. Pero esta bomba izquierda puede que se deteriore y no bote toda la sangre que debe botar. Ahí comienza a quedar un poco de sangre en la aurícula izquierda y luego comienza a quedar un poco de sangre en los pulmones, o sea, porque no se drenan completamente los pulmones. Y como los pulmones no se drenan completamente, entonces comienza, eso se llama congestión pulmonar, ¿no? Y la congestión pulmonar va a hacer de que la sangre no se oxigene bien, porque va a haber un mayor edema en la barrera alveolo capilar. Entonces va a haber un edema y eso no va a haber que una buena oxigenación. Entonces el paciente va a sentir de que no se está oxigenando bien la sangre y eso da como resultado el síntoma más común de un problema de falla cardíaca que se llama disnea. Entonces el otro síntoma que vemos muy frecuente es la disnea, ¿no? Entonces la disnea es lo más frecuente que vamos a ver cuando falle la bomba cardíaca izquierda y ustedes saben que la bomba puede fallar por muchos motivos, ¿no? Principalmente la bomba es como una casa. La bomba cardíaca es como una casa. Chicos, la casa, ¿qué más tiene? La casita, ¿no? Me acuerdo con el colegio, clásica pregunta, ¿no? La casita de campo en un cerro. La casita tiene electricidad, luz eléctrica para el foquito, electricidad. Chicos, la casita tiene agua y desagüe, ¿no? O sea, tiene que haber alcantarillado, o sea, agüita, y tiene que haber agüita. Entonces tiene que haber circuito hídrico, ¿no? Entonces bacán, circuito hídrico, ¿no? El circuito hídrico va a ayudar. Y lógicamente la pared, ¿no? La pared de la casa, ¿no? Que vendría a ser representante de la pared de este músculo cardíaco, ¿no? La parte eléctrica, el sistema eléctrico, tiene que ver con el sistema de conducción cardíaca, ¿no? Y la parte hídrica tiene que ver con el tema del flujo coronario. Eso es muy importante, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos observando que puede haber una alteración del circuito eléctrico, lo que nosotros vamos a ver es de que al verse alterado el circuito eléctrico, puede haber, lógicamente, alteraciones en el sistema de conducción. Y cuando ven un problema hídrico, o sea, sangre, es un problema coronario. Y al final, cualquiera de estos dos problemas, sea eléctrico o coronario, va a determinar en la falla de esta casita, que es la bomba. Cuando nosotros chicos, nosotros lo queremos simplificar en una enfermedad, nosotros le llamamos pues insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es el proceso de falla de bomba y es
digamos, el estadio donde todas las etiologías y causas pueden determinar en esta enfermedad. La principal causa de insuficiencia cardíaca es el problema en estos vasos sanguíneos que irrigan el corazón, ¿no? Por eso que hay infarto, ¿no? Porque los vasos sanguíneos que irrigan el corazón se llaman coronarias. Entonces, cuando fallan las coronarias, es la principal causa de infarto y de insuficiencia coronaria, ¿no? Insuficiencia cardíaca. Entonces, una cosa, chicos, es la insuficiencia cardíaca que habla de todo el corazón, y otra cosa es hablar de insuficiencia coronaria, que es causa de insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque para que falle toda la casa, una etiología es que falle la parte hídrica, ¿no? La parte coronaria. Otra causa de insuficiencia cardíaca es la hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial es cuando hay un aumento brutal de la resistencia sistémica. Esto ha hecho que claudique el corazón y caiga. Otra causa importante es las valvulopatías, ¿no? Las valvulopatías. La valvulopatía es cuando alteran estas válvulas, tanto tricuspidia, mitral o las válvulas sigmoideas, que es de la arteria pulmonar y de la arteria aorta. Cualquiera de estas cuatro, cuando se alteran, estaremos hablando de valvulopatías. Y todas estas van a ser causas de insuficiencia cardíaca, que es lo que vas a ver más adelante. Entonces, importa conocer cómo funciona este corazoncito, cuáles son sus partes, cuáles son los determinantes de la función. Y esto me va a determinar un capítulo muy importante de complejidad circulatoria. El corazón, como ustedes pueden ver, tiene un cuerpo estructural y tiene una parte circulatoria. Este gráfico no lo voy a desarrollar, pero solamente sirve para dar un esquema general. El corazón tiene cavidades que las hemos visto, tiene válvulas que las hemos visto y tiene capas que hay que reconocer. Las capas del corazón son endocardio, miocardio y pericardio. Es importante recordar que en el miocardio están tres tipos de músculo: el músculo auricular, el músculo ventricular y las fibras especiales, que son un tipo de músculo cardíaco. Las fibras especiales son las que van a originar el sistema de conducción. ¿Alguna vez han preguntado el sistema de conducción qué tipo de células tiene? Y más de uno se confunde y piensa que son células de colágeno, y no lo son. Son tejido especializado o tejido de conducción. Eso hay que recordarlo. Quiero que recuerdes también nuestra casa. ¿Ok? Vamos a primero hablar de las capas. Nuestra casa es muy importante. ¿Por qué? Porque en nuestra casita nosotros tenemos todo. Y este corazoncito, imagínate que voy a dibujar las tres capas, ¿no? El endocardio, el miocardio y el epicardio. Chicos, la parte eléctrica del corazón viene así, del endocardio al epicardio. La parte eléctrica entra y sale. Esa es la parte eléctrica. La parte coronaria o la irrigación coronaria viene de epicardio, miocardio a endocardio. Esa es la parte coronaria. Entonces, tenemos dos cosas. La parte eléctrica viene de adentro hacia afuera y la parte coronaria viene de afuera hacia adentro. Esto es fundamental recordar. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de dónde está la lesión. Si es una lesión epi, le decimos cuando está afuera, o endo cuando está adentro. ¿Ok? Entonces, esos detallitos, chicos, sí es muy importante tomarlos en consideración. Estas son las famosas capas. Las cavidades las conoces, cómo trabajan, lo hemos explicado. Y las válvulas también es muy importante que las asocies. Ya las vamos a mirar todas ellas en su comunicación para que puedan terminar entendiendo todo el componente, digamos, circulatorio y con los diferentes detalles. ¿Ok?
Entonces, chicos, siempre en la academia les decimos a todos que el corazón tiene dos tipos de comportamiento. Un comportamiento hemodinámico y un comportamiento eléctrico. El comportamiento hemodinámico se asocia a todo lo que tiene que ver con el movimiento, por eso dice hemodinámico, ¿no? Dinamia de la sangre. Entonces, el que hace más movimiento en el cuerpo es el lado izquierdo. En cambio, el componente eléctrico más se asocia al lado derecho. Y ahorita vamos a explicar por qué es así. Cuando el paciente tiene enfermedad, o es hemodinámica o es eléctrica. Incluso la especialidad cardiología tiene subespecialidades. Una especialidad es la hemodinámica, que ve la parte vascular coronaria, fundamental en los infartos. Y otra parte que se llama electrofisiología, que es la parte eléctrica del corazón. También es otro mundo gigante de detalles y tenemos que estudiarlo y observarlo. Las propiedades del corazón son características, digamos, nacidas, vienen como parte del proceso cardíaco. Una forma de recordar es con esta mnemotecnia que es recontra antigua y clásica y la siguen preguntando en los exámenes, en los cursos de fisiología. La excitabilidad cardíaca se llama vasotropismo. La conducción cardíaca se llama drogmotropismo. Otra propiedad es el automatismo. Otra propiedad es el cronotropismo. Otra propiedad es el inotropismo, que vendría a ser la contracción. Otra propiedad, la luminiscencia, que viene a ser la relajación. Entonces, ¿cuántas propiedades hemos estudiado en el corazón? Tenemos una, tenemos dos, tenemos tres, tenemos cuatro, tenemos cinco y tenemos seis. Entonces, vamos a ver que nuestro corazón tiene 6 propiedades cardíacas. Las propiedades son propias del corazón. Si tú sacaras el corazón de un animal, tú verías que el corazón sigue contrayéndose, porque tiene una propiedad que se llama automatismo. Y si lo tocaras, se sigue contrayendo más fuerte, porque tiene vasotropismo. Son detalles en comportamiento macroscópico que se pueden ver, pero también comportamiento interno por el comportamiento celular que tienen. Si este de acá, chicos, es una placa de tórax, se llama. Viene todos los campos pulmonares, pulmón derecho, pulmón izquierdo, corazón que está en el mediastino medio. Acá está la bifurcación traqueal, entonces es una placa de tórax. La placa de tórax sirve para solamente ver si hay congestión pulmonar. Si hay congestión pulmonar. Para ver si está encharcado. Nosotros usamos esa palabra en el día a día del hospital. Decimos encharcamiento, por ejemplo, y estamos hablando de un cuadro de congestión pulmonar. También hay que recordar las caras del corazón. Tenemos la arteria aorta, tenemos la arteria pulmonar, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. Digamos, se pueden ver por los bordes, ¿no? Hay una forma que yo me acuerdo, ¿no? API, ¿no? Para acordarnos que viene de la arteria aorta, la arteria pulmonar, el siguiente borde, y la aurícula izquierda, ¿no? Y abajo, lógicamente, los ventrículos. Y en el lado derecho se tiende a formar un bucle pequeño, la vena cava superior y la aurícula derecha. ¿Ok? Esta es una forma, digamos, de poder describir los bordes cardíacos. La placa de tórax nos sirve para ver congestión pulmonar.
y presumiblemente de manera cualitativa ver una cardiomegalia. Si queremos ver de verdad el corazón y estudiar las capas del corazón y ver toda la estructura interna del corazón, no lo haríamos con una placa de tórax, lo haríamos con una ecografía cardíaca, que nos va a permitir ver estructuras internas y también tener, digamos, relación de la estructura interna con los cambios de velocidades hemodinámicas que hay dentro de esta estructura. Esta es la parte más simpática del tema de cardiología, el tema de coronarias. ¿Por qué? Porque la mayor enfermedad que les van a preguntar, o digamos, la causa de muerte más frecuente en el mundo entero es las causas cardíacas, ¿no? O sea, vamos a ver que la gente muere más de problemas cardíacos, de la bomba, ¿no? Y la causa de la bomba más frecuente es esto que vamos a estudiar hoy día en fisiología cardíaca. Entonces, hay que recordar algo. El corazón es una bombita que no descansa nunca, chicos. No descansa nunca. Está, dale que te dale, que te dale, que te dale, que te dale, que te dale. O sea, en un minuto, ¿cuánta sangre bota el corazón? En un minuto, el corazón bota 5 litros de sangre. Impresionante. Impresionante. El corazón es impresionante. Para que bote toda esta bomba, tiene que tener ese músculo irrigación, si no, ¿cómo se cansaría ese músculo? Entonces, hay una arteria, que es la arteria aorta, esta arteria grande, prácticamente. Esta arteria aorta, acá están sus 3 velos, como se dice. La arteria aorta permite la salida de sangre del corazón. Muy importante. De la arteria aorta nacen 2 ramas. La rama derecha, que es la que están describiendo aquí, y la rama izquierda. ¿Cuál de las dos es más importante? Miren, es de igual de importante ambas, ambas. De tal manera de que al ser importante ambas, cada una tiene una función, digamos, más preponderante que otras. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria derecha es una arteria que nace directamente de la aorta. Luego que nace la arteria coronaria derecha, va a darle una vuelta y va a pasar por el surco entre la aurícula y el ventrículo. Se va a dar la vuelta y dándose la vuelta, la arteria coronaria derecha va a terminar en una arteria que se llama arteria descendente posterior. Descendente posterior porque pasa en la parte posterior entre los 2 ventrículos. Eso es muy importante. Lo que llama la atención de la arteria coronaria derecha es de que bota una rama que va a irrigar al nodo sinusal. Para los que no saben qué es el nodo sinusal, es el marcapaso del corazón, el mandamás del corazón, el que dice cómo deben trabajar en el corazón. La otra rama que bota es la rama para el nodo aurículo ventricular. Entonces, tenemos algo que tener en cuenta. Que el sistema eléctrico, digamos, los 2 capitanes más importantes del sistema eléctrico del corazón son irrigados en mayor proporción por la arteria coronaria derecha. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la arteria coronaria derecha quiere decir que le va a dar mayor irrigación a la parte eléctrica del corazón. Quiere decir que algún día, si esta arteria bonita se tapa, entonces que dentro de las arterias puede taparse por la grasa misma que uno va comiendo, se va cerrando la arteria, ¿no? O puede ser que haya algún problema en las paredes de la arteria, se llama una disección, por ejemplo, que es prácticamente que se parta la luz, como se dice, de la arteria, como un vidrio se hace la arteria en una disección, ¿no? Entonces, algo tiene que ocurrir, generalmente es esto, que desencadena una obstrucción del vaso
que desencadena en un infarto, o sea, ya no llega sangre al músculo y ocasiona una necrosis de este músculo. Entonces, si alguna vez nos preguntaran la importancia de la arteria coronaria derecha, sería que brinda mayor irrigación al sistema eléctrico del corazón. Y por ese lado es su importancia más importante de cara a lo que vendría a pasar con el tema de la parte cardíaca. ¿Ok? Eso es muy importante. La arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda es una arteria que tiene un tronco principal. Este tronco principal, tronco coronario izquierdo, se divide en dos partes. En la arteria descendente anterior, que va hasta la punta, y la arteria circunfleja, que es una arteria que le da vuelta entre el espacio del aurículo y el ventrículo y luego queda ahí. Esta es la arteria circunfleja y esta es la arteria descendente anterior que llega hasta la punta. Es importante saber, chicos, que estas dos arterias nacen del tronco coronario izquierdo. Miren, el lado derecho no se llamaba tronco coronario derecho, se llamaba arteria coronaria derecha, pero en el lado izquierdo sí se llama tronco coronario izquierdo. Eso es muy importante. ¿Okay? Tronco coronario izquierdo, descendente anterior, circunfleja. La arteria descendente anterior se caracteriza porque parte al ventrículo, prácticamente el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, prácticamente pasa por el centro, ¿no? La mitad. Y la arteria circunfleja también le da vuelta entre el espacio de la aurícula y el ventrículo y tranquilamente pasa por ese surco que se llama surco auriculoventricular. Entre las dos tratan de irrigar casi la mayoría completa, dándole vuelta al ventrículo izquierdo. Casi el 95% del ventrículo izquierdo es irrigado por las arterias descendente anterior y circunfleja. Es importante recordar que estas arterias tienen arterias pequeñas que salen de ellas. Las arterias que están para el lado izquierdo se llaman arterias septales. Arterias septales. En cambio, las arterias que están para este lado, ¿no?, para el lado de la pared, se llaman arterias diagonales. Diagonales. Las arterias que nacen de la circunfleja son arterias que se llaman arterias marginales. ¿Ok? Arterias marginales. Estas arterias marginales son arterias que ayudan a irrigar la pared ventricular izquierda libre también. Entonces, interesante, ¿no, chicos? Lo que hemos mencionado. Si alguna vez nos preguntaran cuál es la arteria dominante, ¿qué responderíamos? La arteria dominante, chicos, es esta arteria, que es la descendente posterior, que era rama de la coronaria derecha en casi el 80% de los casos. Y le llamamos arteria dominante. En cambio, miren a la arteria coronaria, el tronco coronario izquierdo. Ellos no tienen arteria descendente posterior, pues, ¿no? Tienen descendente anterior. Pero se sabe que en el 10% de los casos, la arteria descendente posterior puede tener origen en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, chicos, si la coronaria derecha se obstruye por X causas? Si se obstruye por X causas, lo que podemos hacer básicamente es que la causa, que es el infarto, puede debutar con cuadros de arritmia. En cambio, cuando ocurre un problema de infarto en el lado izquierdo, en el tronco coronario izquierdo, lo primero que va a fallar es el músculo. Por lo tanto, acá predomina la insuficiencia cardíaca, porque la falla la bomba completamente. Entonces,
hay que recordar, ¿no? Lesiones de coronaria izquierda tienden a ser más hemodinámicas y lesiones de coronaria derecha tienden a ser más eléctricas, como ya lo habíamos visto cuando empezamos la parte, digamos, de generalidad y poder entender muy rápido el tema. Si nos preguntaran cuál es la arteria que más se afecta en un infarto, o sea, que se tapa, se cierra, es la arteria descendente anterior. La arteria descendente anterior, esta de aquí, todo este palito que viene y parte del ventrículo en dos, es la arteria que más, digamos, se somete a posibilidad de que haya un cierre. Muy bien. Eso sería por parte de lo que es la parte de estructura fisiológica cardíaca. Por la parte de la electrofisiología cardíaca, ¿qué hay que recordar? Todas esas cavidades estructurales funcionantes que dependen de una parte coronaria, como tú habrás visto, que va a alimentar al corazón, el músculo se tiene que nutrir también. Entonces, normalmente el corazón hace dos movimientos, ¿no? Sístole y diástole, sístole y diástole, sístole y diástole. Ese movimiento, el corazón también se nutre y come sus músculos. En sístole, cuando el corazón se contrae, es en diástole cuando se relaja. En sístole tiende a consumir el corazón está haciendo así, sístole, se contrae y diástole se relaja. En diástole, 80% de la nutrición del corazón es en diástole. Y en sístole es el 20% de su irrigación propia. Entonces, cuando nos pregunten en qué fase el corazón se irriga mejor, las coronarias, se alimentan mejor los músculos cardíacos, en diástole, 80%. Y sístole, 20%. Eso hay que recordar. ¿Ok? Entonces, es importante este movimiento para que el corazón también, ¿no?, pueda nutrirse, y no se nutre solito en diástole, se nutre en ambas etapas, pero en una más que en otra. Eso es importante recordar. Entonces, esta casita tiene movimiento coronario, sabes la irrigación, sabes cómo está, que se mueve la casa, pero no sabes cómo está la electricidad. Eso nos preocupa, eso hay que saberlo, hay que dominarlo. Por ello es importante conocer la parte eléctrica del corazón. ¿Ven esta estructura en esta foto? Pues el corazón, estas cuatro cavidades que habíamos nosotros mencionado, el corazón tiene una vena cava superior, una vena cava inferior. Pegado a la vena cava superior vamos a encontrar al nodo sinusal. El nodo sinusal es el marcapaso del corazón. El nodo sinusal está bien arriba en el sistema y manda tres fibras que le decimos internodales. Una se va por el lado izquierdo y vuelve, una por el centro. La que se va por el lado izquierdo y vuelve le llaman haz de Bachmann. Haz de Bachmann. Tenemos el haz de Weichenbach y el haz de Torel. Al final, los tres haces se le llaman haces internodales y comunican el nodo sinusal o marcapaso del corazón con el nodo aurículo ventricular. El nodo aurículo ventricular tiene una zona compacta y una zona menos compacta. Por eso es que las descargas eléctricas vienen así y tienen que pasar ahí. Vienen con todo y luego se retrasan y tienen que hacer esto. Este retraso que ocurre de manera fisiológica a nivel del nodo auriculoventricular es necesario para que el corazón se pueda llenar mejor en diástole. Si no, no habría un buen llenado en diástole, y si el llenado en diástole es deficiente, el corazón no se llena adecuadamente de sangre, por lo tanto cuando se contrae botará poca sangre. Debajo del nodo auriculoventricular ustedes van a encontrar unas fibras que nosotros le conocemos como tejido fibroso, o es como una cinta aislante que hace que no se comunique la actividad eléctrica ponte del músculo auricular con el músculo ventricular. No,
está aislado completamente, nosotros le conocemos como trígono fibroso. Entonces, digamos, ese bloqueo de la comunicación eléctrica entre la aurícula y el ventrículo, y que solamente se va a dar por este caminito, porque todo lo demás, chicos, está cerrado, así como mismo México y Estados Unidos han puesto una barrera, igualito, solamente hay un camino que permite la comunicación eléctrica de aurículas con ventrículos. Ese camino se da gracias a ¿qué? Al haz de His. El haz de His continúa, parte como un puente, digamos, ¿no? Ese camino del nodo aurículo-ventricular hacia el ventrículo. ¿Ok? Este haz de His se divide en dos ramas, en una rama izquierda y en una rama derecha. La rama izquierda tiene dos partes, la parte anterior y la parte posterior. En cambio, la rama derecha no tiene divisiones. Pregunta: ¿por qué la parte izquierda tiene dos ramas y la parte derecha tiene una rama? La parte izquierda tiene dos ramas porque tiene que tener electricidad, mayor cantidad de músculo, y mayor cantidad de músculo está en el ventrículo izquierdo. El lado derecho tendrá una rama, tendrá menor volumen, porque el ventrículo derecho tiene menor volumen muscular, es más pequeño, y por lo tanto la irrigación no va a ser como en el lado izquierdo, con una parte anterior y una parte posterior, ¿no? Entonces, esos detalles por ese lado hay que recordar con el tema eléctrico. Luego que las ramas de estos sistemas de conducción llegan a la pared del ventrículo, tienden a difuminarse por la parte del endocardio. El endocardio es la parte interna del ventrículo. Igualmente por el lado derecho, por el endocardio. Entonces, todo ese endocardio son las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje son fibras que van a estar por el endocardio, y luego del endocardio van a tapizar la parte del miocardio y el epicardio. Por eso que les decía que la parte eléctrica va de adentro hacia afuera. En cambio, la parte coronaria, la parte de la irrigación, va de afuera hacia dentro. Eso es importante que uno lo tenga presente para que se dé cuenta la real dimensión que va a ocurrir con la parte cardíaca en el tema de irrigación y en el tema de tejido especializado muscular, que en este caso es la vía de conducción eléctrica, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando uno ve todo el sistema en conducción cardíaco, tiene que ver un mapa muy importante para podernos ubicar rápidamente en corazón. El sistema de conducción cardíaco está conformado por el nodo sinusal, las vías internodales, el nodo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. Van a producir efectos de estimulación, de despolarización y repolarización. Es importante recordar que el nodo sinusal es el marcapaso que genera el potencial de acción miocárdico. Eso es muy importante, como que es el que marca un patrón de conductividad eléctrica que va a marcar un comportamiento dentro del corazón. Es el capitán, el mandamás, y eso lo vamos a observar en todos los movimientos, que todo esto que está escrito aquí, chicos, en esquema, todo el esquema, cómo trabajan las fibras, cómo se van a evaluar, vamos a llevarlo a un gráfico bastante esquemático para que nos permita entender los dos tipos de fibra: la fibra cardíaca y la fibra especializada. Actividad eléctrica pura que va a conducir toda la información eléctrica para que el músculo cardíaco pueda contraerse. Por ello es importante diferenciar los potenciales de acción. Tenemos dos dibujos tradicionales en medicina, y por lo tanto ustedes que están viendo la parte fisiológica tienen que aprender a diferenciar el tipo de potencial de acción de un músculo cardíaco estándar o normal versus el potencial de acción de un tejido especializado. El músculo cardíaco, en la fibra muscular vamos a describirla, este es un potencial de acción. El potencial de acción es la forma de comunicación de una célula a otra célula. En este caso va a ser la forma como van a coordinar ellas, y su lenguaje va a ser interpretado a través de un potencial de acción.
La célula comúnmente, la célula cardíaca comúnmente, por dentro está lleno de cargas negativas. ¿Ok? Está lleno de cargas negativas, por lo tanto, eso está en un estado de repolarización. Eso se llama, está en un estado de repolarización. Cuando comienza a perder cargas negativas y se va haciendo positivamente de manera interna, esto quiere decir que está ocurriendo de que está ingresando cargas positivas a la célula. Eso quiere decir que la célula se está despolarizando. ¿Ok? Normalmente una célula muscular tiene una carga negativa basal de menos 85 a menos 90. Eso está en su reposo. Comienzan a entrar en la fase, le llamamos fase nosotros, fase 0, ingreso de sodio. Al ingresar una carga positiva a una célula que tenía carga negativa, el potencial umbral va a comenzar a hacerse positivo. Cuando llega a un potencial umbral, más o menos, en promedio, nosotros decimos que el potencial umbral de la célula muscular cardíaca está aproximadamente entre menos 55 y menos 60. Cuando llega este potencial umbral, ocurre la ley del todo nada, ¿no? La ley del todo nada significa que llegado a un proceso de despolarización, basta que llegue a un nivel, ¡boom!, se desencadena todo el proceso. Ya no hay marcha atrás. Esto va a hacer de que más sodio ingrese como cancha, ¿no? Ingresa un montón de sodio, tanto sodio ingresa que se vuelve positivo el potencial. Y luego, ¿qué ocurre? Cambiamos de fase 0 a la fase 1. Y en la fase 1, ¿qué cosa va a ocurrir? Salida de potasio. Entonces, ingresó positivo y la célula comienza a botar positivo. Lo que más abunda, el catión que más abunda dentro de una célula es el potasio. Lo que es más fácil, digamos, botar de una célula es los iones positivos, ¿no? Porque es lo que más abunda. Entonces, en la fase 1 vamos a comenzar a botar potasio. Botamos potasio. ¿Qué ocurre? Hay una fase que se llama meseta, chicos. Preguntado también. En la fase 2, lo que normalmente ocurre en la fase 2, un estado que le llamamos meseta. Y en la meseta lo que vamos a observar nosotros es la salida de potasio y la entrada de calcio. Entonces va a ingresar calcio y va a salir potasio. Como va a entrar positivo y salir positivo, ese estado va a ser de que se equilibre como una meseta. Esa meseta le llamamos nosotros fase 2. ¿Ok? Entonces, al estar en la fase 2 y entrar y salir algo positivo, va a dejar una estabilidad de ese potencial. En la fase 3 va a continuar la salida de potasio. Al continuar la salida de potasio, pues lógicamente está que se pierden las cargas positivas. Todo el tiempo, chicos, si se han dado cuenta ustedes, va a haber salida de potasio. ¿Ok? Eso es muy importante. En la fase 4, lo que vamos a observar nosotros es de que todo el tiempo se estuvo botando potasio. Ahora lo que necesitamos es recuperar el potasio. Entonces tiene que ingresar, más que todo, lo que se ha perdido. ¿Qué he perdido, chicos? He perdido potasio. Tengo que ingresar potasio. ¿Y qué cosa tengo de más, digamos, que ingresó aquí? Sodio. Entonces tengo que botar sodio. De tal manera de que al ingresar potasio, he botado potasio, perfecto, ahora lo meto y entra sodio, ahora lo saco. Pero el tema del sodio, tú sabes que cuando se bota sodio, se bota contragradiente, y cuando tú botas cualquier cosa contragradiente, cuesta energía, ATP. Entonces, la fase 4, que es la fase en la cual se busca el reposo, es una fase que gasta energía, ATP. Quiere decir que el corazón, para buscar el reposo, busca gastar energía. ¿Ok? El corazón, para poder hacer un buen reposo, tiene que gastar energía. Entonces, como que una condición, oye, qué fregado, ¿no? O sea, para descansar tengo que gastar energía, algo así. Entonces, eso como que te complica un poco. Entonces, no nos queda otra. Lo único que nos queda es
bueno, gastaré energía para poder descansar. Por lo tanto, el corazón necesita mucho ATP. Entonces, el ser humano tiene un lugar que produce harto ATP. Ese lugar se llama mitocondria. Las mitocondrias producen una cantidad enorme de ATP, pero que para que puedan producir ATP las mitocondrias necesitan oxígeno. Y para que necesitan oxígeno tiene que llegar adecuadamente la sangre por los vasos sanguíneos, o sea, por las coronarias. La sangre lleva oxígeno y nutrientes, entonces va a traer oxígeno a las mitocondrias y esta va a producir ATP. Digamos, ¿qué elementos o qué nutrientes son los que más producen ATP? Las grasas. Las grasas son, debido a que tienen una alta ramificación de cadenas carbonatadas, de 16 carbonos, 18 carbonos, cuando se cortan los carbonos se libera energía. Entonces, las grasas van a ser utilizadas para la liberación de energía y el corazón le encanta la grasa. O sea, el corazón tiene una tendencia natural a llenarse de grasa porque genera mucho gasto de energía en su reposo genera la necesidad de un gasto mayor de energía y por ello necesita muchas mitocondrias, ¿no? Por eso es que si tú agarras un miocito, si tú coges un miocito, te vas a dar cuenta que más o menos el 60% de su volumen está lleno de mitocondrias. Quiere decir de que es una célula altamente energética, porque va a necesitar producir mucho ATP para que este ATP pueda dar y permitir el reposo, ¿no? Que se da justo para que utilizarlo en estas bombas ATPasas para poder restablecer el proceso electrolítico interno de esta célula, ¿no? De tal manera que observen el gráfico típico del potencial de acción de una célula muscular cardíaca es muy distinto al potencial de acción de una célula especializada, ¿no? En la forma como estamos viendo más o menos el diseño, ¿no? La forma pues será un poco distinto. Bien, el otro detalle que quiero recordarles, chicos, es que ustedes cuando han visto el estadio 4 es un estadio horizontal, o sea, la célula está en descanso. En cambio, observen ustedes lo que ocurre cuando estamos contra una célula especializada. La célula especializada tiene un comportamiento diferente. Acá vamos a observar nosotros que la fase 4 hay anormalmente un ingreso de entrada de sodio. En la fase 4 hay un ingreso anormal de entrada de sodio, ¿ok? La fase 4. Van a ver ustedes que al entrar en la fase 4 el sodio va a haber un potencial o umbral de descarga que generalmente va a estar en torno al menos 40 milivoltios y luego va a haber el potencial famoso de la ley del todo nada. Y en este momento la pregunta que la mayoría de alumnos me hace normalmente es: doctor, ¿por qué la fase 4 no está echada como, o sea, el tejido especializado no tiene la fase 4 echada como si lo tiene una célula de potencial de acción normal? Y es porque normalmente en el prepotencial de acción, eso se llama prepotencial, todo este proceso antes de llegar al umbral se llama prepotencial, está con una pendiente, ¿no? Aquí hay como un ángulo, ¿no? Un ángulo, ponte un ángulo alfa, ¿no? Un ángulo alfa. Y este ángulo se dice de que mientras mayor sea el ángulo alfa, más excitabilidad y automatismo tiene la célula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quien tenga la pendiente más elevada va a ser el que se va a despolarizar primero. Y miren ustedes, les comento, el nodo sinusal es el que tiene el mayor prepotencial de acción, quiere decir, tiene una elevación mayor de esta angulación del potencial de acción. Eso le da una cierta predisposición a ¡pum!, despolarizarse y como que comandar todo el sistema eléctrico cardíaco y lógicamente todo el impulso eléctrico. Esto ocurre con el tema del nodo sinusal y por eso que es el mandamás. Si tú le dieras una descarga simpática, así ¡bum!, descarga simpática, el prepotencial tiende a elevarse aún más. De tal manera que sería de lo que está normalmente así, pues se pondría más elevada la pendiente y el ángulo aumentaría más. En cambio, si tú le das un impulso parasimpático, ¿qué ocurre con el prepotencial de acción? De lo que su ángulo es así, puede achicarse y formarse un ángulo más pequeño. Quiere decir que hay una mayor dificultad para despolarizarse.
Por ello, sus descargas serán más espaciadas y por eso el corazón tendrá que ir a la bradicardia. Bradicardia se llama cuando el corazón late menos de 60 latidos por minuto. Taquicardia es cuando el corazón va a latir más de 100 latidos por minuto. Entonces, interesante saber la diferencia y el tipo de manejo que se va a hacer con respecto al movimiento cardíaco. Eso es importante dejarlo en cuenta. Luego de la fase 4 ocurre la fase 0 y vamos a ver que en esta fase 0, a diferencia de la otra que ingresaba sodio, acá ingresa calcio. Y luego vamos a ver que en la fase 3 sale potasio, ¿no? Siempre va a salir potasio, es lo que más abunda, por lo tanto es más fácil. Si nos preguntaran cuáles son las dos fases que faltan en el tejido especializado con respecto al músculo cardíaco normal, sería la fase 1 y la fase 2. Son las que faltarían. Entonces, estamos viendo el comportamiento, la forma de la onda de un tejido especializado y cómo esta forma de onda va cambiando hasta parecerse a esta onda del músculo cardíaco. En nuestro resumen, por ejemplo, que hemos comentado, ¿qué es lo que hemos observado acá? Miren esto. Esta es la forma del músculo cardíaco, ¿no es cierto? Y miren cómo era el tejido especializado, ¿no? Y este tejido especializado va cambiando. ¿Y qué es lo que va aumentando de un tejido especializado a un músculo cardíaco? ¿Qué es lo que aumenta? Aumenta la fase de meseta. Se genera una meseta. O sea, y esta meseta, ya lo hemos visto muy bien en los demás gráficos, es una fase de intercambio en donde va a ingresar calcio y donde va a salir potasio. Por lo tanto, el calcio es muy importante para el proceso de la contracción y gran parte de este proceso eléctrico se va a dar a partir de la fase 2 del potencial de acción muscular. ¿Okay? Eso es muy importante, chicos, recordarlo porque es algo que vamos a tener presente en todos estos movimientos típicos que se van a encontrar. ¿Okay? Un detalle acá pequeñito que les pongo abajo, que los canales que vamos a encontrar nosotros para el sodio en esta etapa, en la fase 0, son canales rápidos para el músculo cardíaco. En cambio, los canales de sodio que vamos a usar en la fase 4 y los canales de calcio les conocen como canales lentos, ¿no? A pesar de que se despolarice rápido, son canales más lentos, en cambio en el otro son canales rápidos. Esto es importante, chicos, en fisiología que ustedes se lo aprendan, el potencial de acción cardíaco. ¿Por qué? Porque cuando lleven farmacología a ustedes le van a decir dónde actúan los antiarrítmicos. Cuando un paciente tiene arritmias cardíacas, que es cuando va a haber una alteración del ritmo normal de despolarización cardíaca, ya está enfermo, hay arritmia, es importante que uno conozca el potencial de acción, porque de acuerdo al potencial de acción va a entrar el manejo farmacológico de qué medicamentos vamos a usar nosotros para poder, digamos, compensar y mejorar a nuestro paciente. Acá está el potencial de acción del nodo sinusal y luego va a ser el potencial nodo auriculoventricular, el haz de His, las ramas del haz de His y al final las fibras famosas de Purkinje. Y en todos ellos vamos a ver que mientras más va bajando el sistema, pues vamos a ver un aumento, digamos, de esta fase 2 o fase de meseta que se va a trabajar, ¿no? Es importante recordar que, como un concepto eléctrico nada más, el corazón tiene vectores cardíacos. Los vectores cardíacos al final van a apuntar como si fuera una flecha de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Esto va a hacer de que el vector cardíaco es una imagen, como dice acá, vectorial, redundando, en el cual va a haber una carga negativa en la cola y una carga positiva en la cabeza del vector, y va a tener esta forma que va a representar digamos, la ecuación, la suma vectorial total de todos los diferentes movimientos cardíacos que se vayan a originar, ¿no? Y esta suma vectorial total pues llena a mirarse como que la posición en la cual el corazón está permanentemente. Entonces, cuando se pasa a la clase de electrocardiograma, por ejemplo, en su curso de externado médico, ustedes llevan lectura del EKG. En la lectura del EKG les van a comentar acerca del vector cardíaco. Y el vector cardíaco tiene que ver
todas estas flechas son diferentes movimientos de acuerdo a la mirada que se le da al corazón, ¿no? El corazón se le mira como los 12 apóstoles, ¿no? El corazón de Cristo, y se le da 12 miradas. Cada mirada es un apóstol, como se dice, ¿no? Cada uno lo puede ver de diferentes ángulos el corazón. Al final el corazón va a tener un comportamiento de acuerdo a dónde lo mires, y de acuerdo a dónde lo mires, su comportamiento vectorial va a ser distinto. La suma de todos estos comportamientos vectoriales al final termina en el vector cardíaco, que es esta forma de presentación, en el cual va a permitir estudiar al corazón eléctricamente. Por eso es de que nosotros, cuando vemos el eje cardíaco, dividimos en derivadas, en este caso que pueden ser bipolares o monopolares, y la unión de las bipolares o monopolares al final va a terminar en 12 derivadas de estudio que podemos ver en el corazón, ¿no? Eso, digamos, se profundiza un poquito más en lo que es electrocardiografía, y de tal manera un poquito más puro, ¿no?